Dilemas y dudas existenciales. Los hombres y las mujeres que lo pensaron antes y mejor. Con mucho placer recibimos en nuestros estudios al doctor en filosofía Pablo Olmedo, que no habitualmente puede estar presente, siempre está con sus análisis, pero hoy es un día donde los docentes están haciendo oír su legítimo reclamo. Bienvenido al programa. Gracias Guillermo. Sí, es un día distinto en el marco del plan de lucha que viene largo y parece que va para largo porque no hay... Sí, parece que va no a ser hay posibilidad de respuesta, digamos, ¿no? Va a ser una historia que nos va a acompañar un largo tiempo. Estoy pensando incluso hasta entrado el año que viene, ¿no? Probablemente. Sí. Yo, haciendo memoria, creo que nunca vi un ataque así de este tipo, digamos, a las universidades públicas. No es que no haya habido otros momentos de financiamiento y de puja, digo, todos los 90, pero esto tiene un plus, ¿no? Hay un plus de desprecio, ¿no?, hacia la educación pública que es para pensar. Sí, que en cierto sentido está, para mí, inscripto en un plan general, ¿no? ¿No? Sí. Que tiene desprecio hacia todo lo público. Exactamente, ¿no? Sí. Y hay cosas que de lo público que se necesitan, que son inevitables. Han amagado con privatizar todo, menos YPF. ¿No? La cuenta corriente no es onza, ¿no? Tal cual. Así que en ese sentido. Pero bueno, vamos al tema que nos ocupa hoy. Escuchamos en Ideas y Reflexiones, es ese momento para escuchar la propuesta que nos trae Pablo Olmedo, educación y afectividad, de afecto, no efectividad, de afecto, de afectividad. ¿No? Que los afectos son un tema que se ha pensado mucho en la tradición filosófica, en la tradición moderna específicamente, es decir, cómo nos constituimos afectivamente, ¿no? Pero en este sentido quiero pensarlo en relación a la educación, un poco en este contexto que venimos mencionando recién, ¿no? Etimológicamente, enseñar significa poner un signo, dar a otro un signo que debe seguir. Cuando enseñamos algo, o cuando alguien nos enseña algo, damos o nos dan un señalamiento, se muestra una parte del mundo que, aun cuando haya estado siempre ahí, emerge como algo que merece atención y exige ser estudiado, ¿no? Eso hacemos en la escuela, ¿no? Cuando vamos a la escuela muchas veces nos muestran partes del mundo que están ahí, que tal vez ya las hemos visto, pero se transforman en un objeto de atención y son un objeto de estudio, ¿no? Entendida de esa forma, la tarea de enseñar entraña también la pregunta por los efectos que esos signos causan sobre nosotros. Cuando enseñamos, no solamente transmitimos un conjunto, un conocimiento, como si se tratara de un mero objeto que puede ser transferido de un lugar a otro. Eso es lo que señalaba Freire, por ejemplo, con su crítica a lo que él llamaba la concepción bancaria de la educación. Enseñar no era depositar una cosa dentro de la cabeza vacía de otro, decía Freire. O, varios años antes, es lo mismo que decía Sócrates cuando, hacia el final del banquete, un diálogo de Platón, en donde están todos en casa de Agatón, que era un poeta que había ganado un certamen de poesía, y los invita a todos a comer. Cada uno hace un elogio de Eros antes de que el banquete prosiga, estén todos ya borrachos, digamos. Y hacia el final del diálogo, Platón introduce una escena que es muy curiosa, donde entra Alcibíades, que era un general griego, que estaba muy enamorado de Sócrates, entra absolutamente borracho, se sienta al lado de Sócrates y le dice: Sócrates, me siento acá al lado porque te amo, pero porque quiero que me contagies con tu conocimiento. Y Sócrates le dice: no, pará. No es, el conocimiento no es como volcar agua dentro de un cuenco, ¿no? No es como que yo
hago así y te tiro el conocimiento adentro. Conocimiento implica otra cosa, ¿no? ¿Y de qué implica el conocimiento? Dice Sócrates en ese diálogo. Tener una relación amorosa de deseo con el saber, ¿no? El filósofo, dice Sócrates, es el que, poseído por Eros, cuya genealogía contiene la abundancia y la carencia, porque allí se cuenta un mito del nacimiento de Eros, en donde Eros es hijo de Poros y Peanía. Poros, el dios de la abundancia, y Peanía, la diosa de la pobreza. Entonces Eros, que es el dios del amor, está siempre ahí entre la abundancia y la carencia, está siempre buscando, ¿no? Es un movimiento. Entonces el filósofo, poseído por Eros, es el que busca el saber. Ahí te trajeron agua, Pablo. Gracias. Para que te dé una tregua la garganta. Gracias. El filósofo, entonces, es el que busca la sabiduría con deseo. Y la busca amorosamente. El acto de enseñar, en ese sentido, lejos se encuentra de la mera transmisión. Antes bien implica la difícil tarea de cultivar una relación con aquellos signos que se muestran como objetos de conocimiento. O sea, ¿cómo hacemos que los otros tengan una relación con eso? Una relación de deseo. Cuando Nietzsche, en las últimas décadas del siglo XIX, se preguntaba por el porvenir de las instituciones educativas alemanas, da una serie de conferencias sobre el problema de la educación, uno de los hechos que más lo alarmaba era el poco o nulo efecto que la educación tenía sobre la vida práctica de los estudiantes. Acostumbrados a un método acromático de enseñanza, es decir, el método clásico en el que los alumnos escuchan pasivamente la lección del docente, los estudiantes no eran capaces de lograr que eso que escuchaban tenga un efecto práctico sobre sus vidas. Ese divorcio entre la teoría y la praxis hacía que aun cuando leían, y Nietzsche estaba pensando sobre todo en la formación de los filólogos, leían textos que formaban parte del más exquisito acervo cultural, que daban cuenta de formas de vida ya inauditas para los hombres modernos, que proponían visiones del mundo que invitaban a repensar las propias, atravesaban el umbral del aula y seguían viviendo como si nada hubiera pasado. Y lo que era aún peor era, a los ojos de Nietzsche, que tanto los profesores como los estudiantes acababan por hacer de aquellos textos antiguos algo cómodo para sus propias vidas presentes, es decir, terminaban por proponer interpretaciones que los amoldaban a su sensibilidad. De ese modo, decía el filósofo, las instituciones educativas no educaban en ningún sentido, porque por una parte eran incapaces de producir efectos prácticos en la vida de los estudiantes, y por otra acababan por deformar lo que estudiaban para adecuarlo a la propia sensibilidad, haciendo del acto de la enseñanza y del aprendizaje un acto de confort interpretativo, podríamos decir. Educar, pensaba Nietzsche, implicaba por el contrario el encuentro con algo nuevo, algo que interpelara la propia sensibilidad y modificara nuestra estructura afectiva. La educación debía ser, casi por definición, transformadora, en el sentido de que debía abrir el mundo en toda su complejidad e invitarnos a seguir esos múltiples signos que salían al paso. La conversión de las instituciones educativas en altoparlantes del sentido común es lo que desataba la dura crítica que el filósofo hacía de ellas. Ese mismo desconcierto que aquejaba a Nietzsche nos aqueja ahora cuando encontramos representantes de nuestras instituciones educativas que a la hora de leer las disputas en que estamos inmersos repiten frases que no hacen más que reproducir un sentido común apabullante desde los ámbitos en donde se supone se debería por lo menos pensar críticamente ese sentido común, ¿no? Por lo menos si seguimos las indicaciones de cómo fueron gestándose las universidades en su historia, ¿no? Kant decía, bueno, ¿qué tiene que hacer la universidad? Bueno, la universidad es el lugar donde hay que pensar permanentemente, de manera crítica, ejercer permanentemente la crítica en relación a los saberes que luego son importantes para la comunidad. En esos discursos, las instituciones educativas, la universidad por ejemplo, aparece como centros de formación profesional, la crítica aparece como corrección política, la calidad como algo separado de la inclusión. La educación en suma aparece como una tarea instrumental en la que el conocimiento no modifica en lo más mínimo la afectividad de quienes estudian. Si el conocimiento no despierta ningún deseo, si solamente es un objeto a ser adquirido y luego vendido en el mercado laboral, pierde todo su potencial transformador. Es más, caemos en esa vieja
vieja, pero no por vieja inactual, sino cada vez más actual, señalamiento que se hacía en los 90 de la famosa transferencia del conocimiento de lo público a lo privado, ¿no? Si yo voy a la universidad a agarrar un conocimiento como si lo sacara de una góndola y después ingreso en el mercado laboral privado y termino produciendo investigaciones para ese mercado laboral, estamos haciendo una transferencia de conocimiento directa desde el ámbito público a lo privado, ¿no? Sin tomar en cuenta la importancia pública del conocimiento. Debemos pensar entonces los modos para que las instituciones educativas, las universidades, recuperen sentidos que no están ausentes, pero sí están soterrados bajo una lógica mercantil que es cada vez más aplastante. Esos sentidos deben hacer de ellas lugares educativos que propicien modificaciones afectivas, movimientos afectivos, relaciones deseantes con el conocimiento que redunden en una praxis de transformación de uno mismo y del mundo, ¿no? Si la universidad solo produce apuntes, como ironizaba Deodoro Roca a comienzos del siglo XX, hay un texto breve de Roca donde dice, bueno, ¿qué es la universidad? Una fábrica de producción de apuntes, dice. Por eso Roca presenta un proyecto al Consejo Directivo de la Universidad de Córdoba, por los años 20, en donde propone eliminar el doctorado. Porque dice, bueno, acá todos vienen, se reciben de doctor y después andan encumbrados por ahí, ¿no? Yo tenía un profesor que nos decía, siempre recuerdo grato, el profesor Luis Martínez, que nos decía, si los apuntes y el profesor dicen lo mismo, uno de los dos está de más. Claro, exactamente, ¿no? Entonces, y si los de los estudiantes dicen lo mismo que dice el apunte que dio el profesor, hay tres, ¿no? Entonces, dice, Roca ironizaba, si la universidad solo produce apuntes, lejos va a estar de ser ese lugar, ¿no?, en el que quienes la habitan encuentren signos que seguir, signos que desear, transformaciones para buscar, ¿no? Digo, pensar esta cuestión de la efectividad, es decir, cómo pensamos esa relación entre el conocimiento y la vida, ¿no? Entre el conocimiento y la estructura afectiva, en donde el conocimiento modifica esa estructura afectiva, porque si no estamos como en una especie de disociación en donde estudiamos algunas cosas en un espacio público como es la universidad, y eso no nos modifica en lo más mínimo, ¿no? Están como impermeabilizados a algunos, a todo lo que pueda pasar allí. No podía entrar en la profundidad de ese debate, pero esta mañana cuando estuvo el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, reveló que ellos están pensando en una gran fuente de financiación para la Facultad de Ciencias Económicas, que es una plataforma digital en donde estén todas las carreras, pero para aprenderlas a distancia y cobrarles a las personas que estén en el mundo. Y recién cuando te escuchaba, yo se lo iba a plantear, y Río Cuarto, y lo que hizo Río Cuarto para tener una universidad, y traer gente a Río Cuarto para construir un proyecto de desarrollo de la ciudad, y el componente afectivo, esto que decís vos de ir todos juntos en grupo a la universidad, a recibir el conocimiento y compartirlo con otro, porque si se trata de plataformas digitales, cualquiera puede acceder a cualquier plataforma en el mundo, de eso ya está, no es que sea inédito y novedoso, no era motivo de la charla, de discusión si va a ir para otro lugar, pero pensaba en eso, la despersonalización de la educación, el compartir con el otro, el conocimiento, el equivocarse juntos. Es que me parece, ¿sabes qué pasa? Si reducimos toda la discusión, y tal vez sea la trampa, ¿no? Si reducimos toda la discusión a un problema económico, ¿no? Si los únicos problemas de la universidad son los económicos, que no es que no lo sean, hoy es acuciante, es gravísimo, un problema, pero no es solo económico, es presupuestario, lo cual implica una dimensión política del asunto, ¿no? Pero si reducimos todo a un problema de costos y de cómo nos sostenemos y de cómo sacamos más, perdemos esa dimensión política. Si reducimos el problema de la calidad a decir, bueno, vamos a estar tantas horas adentro del aula, a como sea, ¿no? No importa si las condiciones de trabajo de los docentes son paupérrimas, no importa si las condiciones de investigación son inexistentes hoy, no importa si no tenemos plata para hacer los viajes curriculares, no importa, vamos al aula porque tenemos que ir al aula. O sea, llevar la discusión a esa dimensión abstracta, ¿no?, hace que se pierda toda dimensión política y toda dimensión colectiva del asunto, ¿no?
Porque después, ¿cómo tenemos que interpretar la asamblea del otro día, que dio tanto que hablar, de la cual incluso se hicieron lecturas sesgadas? Porque no es que ahí se planteaba solo toma sí, toma no. Esa fue la foto que quedó. Sí, lo que retuiteó el presidente. Ahí se plantearon muchas opciones, se planteó discusiones para pensar un plan de lucha y de visibilización, se plantearon casi públicas y se rechazó todo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir ese rechazo? Ese no se toma, ese vitoreo, ¿no? De decir, bueno, no se toma, vení a darme clase, yo entiendo que estés mal, pero... ¿no? Entonces, digo, hay que pensar cómo reconstruir ciertos lazos de comunidad, ¿no? Para recuperar la dimensión política del asunto y la dimensión ética que tiene la educación, que tiene que ver con esto, con la posibilidad de pensar la producción del conocimiento, la generación del conocimiento, la comunicación del conocimiento, apelando a que el conocimiento no sea un mero instrumento que permanece como exterior a aquel que conoce, sino que tenga algún impacto en esa estructura efectiva. Si vos estás estudiando esto, bueno, pensemos cómo con eso vivimos de un modo distinto, colectivamente, mejor, ¿no? Si no, la universidad es una experiencia individual, ¿no? En el que cada uno caza todo lo que puede y después va y lo vende del mejor modo que puede en el mercado laboral. Sí, ¿no? Para cerrar, Pablo, a veces tengo la percepción de que estamos hablando de dos cosas distintas, de mundos diferentes, ¿no? Sí. ¿No? Es que sí, estamos hablando de dos concepciones, ¿no? Y eso está en disputa. Claro, sí, pero que no tienen ningún punto de contacto, porque decir, concebir la educación desde una visión economicista para recaudar recursos es no haber entendido nada a lo largo de la historia. Ni siquiera de los propios con los que te alinean. Yo he escuchado gente que me ha dicho, bueno, pero los estudiantes tienen que ir a la universidad a estudiar. Es que sí. Bueno, pero si eso hubieran hecho Deodoro Roca, Juan Fillol, que estuvo en la reforma del 18, pero es que estudiaron... si no se hubieran plantado, si no se hubieran... Pero fíjate vos los nombres que decís, Roca, Fillol, ¿no? Estudiaron mucho. Sí, claro. Nadie puede decir que no. Ahora, el tema es que se entiende por estudiar ahí, ¿no? Claro. Y qué se entiende por conocimiento. Y por la relación entre el conocimiento y quien lo estudia, ¿no? Como siempre, un placer, Pablo. Gracias por venirte en un día en el que una ventanita de valioso tiempo te lo ha permitido. Bueno, así que gracias amable a ustedes. En la mañana así son las cosas. En el espacio de ideas y reflexiones, este clásico de los miércoles con la filosofía de por medio, estuvo Pablo Olmedo. Así son las ideas y las reflexiones.